Buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM, en las provincias de Santa Elena y Guayas 98.7 FM, también en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic y nos oyen en todas partes del mundo. En el mundo terrenal, ¿no? En el Averno es el programa anterior. Está la consuleza. Del señor Satán. Y muy buenos días a la gente que nos escucha y nos ve a través de el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Aguerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Y luego, como bien dice el líder Jalalá, los periódicos, ¡rápido! Los periódicos nunca mienten con la fecha. El uno dice que hoy es miércoles 10 de junio y el otro dice que es miércoles 10 de junio, entonces ha de ser miércoles 10 de junio, digo yo, ¿no? Sí. Yo, me dice si tenemos el invitado. Ya lo tenemos porque solo veo una foto congelada. Ahí está, ahora sí ya lo tenemos. Como dirían los gringos, in flesh and bone. Nosotros decimos en carne y hueso. Bueno, es lo mismo. Y está con nosotros el analista político peruano Joaquín Cáceres, a quien le damos los buenos días. Le agradecemos enormemente su amabilidad de atendernos. Y le cuento que para nosotros acá en Ecuador, lo que pase en el Perú, especialmente desde que se cerró todo tipo de diferencias que pudieran haber existido, nos importa y bastante, igual que lo de Colombia, porque estamos en medio. Entonces, la primera pregunta es, Colombia, Ecuador y Perú se parecen mucho. Colombia tuvo los resultados de la primera vuelta en 2 horas. El preconteo y el definitivo que difieren 0.7, 0.8. Nosotros sí tenemos unas demoras, pero ustedes van por miércoles y todavía no cuentan las actas del exterior porque tuvieron que venir en valija diplomática. O sea, no se han enterado en el Palacio, en la casa de Pizarro y en la Asamblea que, que ya hay unos métodos para mover las cosas más rápido. ¿Qué pasó? ¿Por qué el sistema... A ver, el Perú tiene una institucionalidad que se le envidiamos casi todos los países latinoamericanos. Pero en el tema electoral, ¿qué les pasa? ¿Por qué pasa esto? Y después entramos a hablar de que cada vez se estrecha más la diferencia y por qué. ¿Por qué la falla de inicio de la OMPE? Por favor. Buenos días, don Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Encantado de estar aquí con Está usted. en su Y casa, está en su bueno, casa. muchas gracias. Nos encontramos frente a una situación bastante singular y principalmente esto se debe a que el sistema electoral peruano es un sistema sumamente garantista. No. Un sistema que lo que busca es asegurar justamente que los resultados finales sean resultados al 100% de legitimidad y al 100% de credibilidad. Pero claro, en ese interín nos encontramos ante situaciones como la que usted bien ha descrito. La segunda vuelta se ha llevado a cabo el día domingo y hasta el día de hoy no tenemos la contabilidad del 100% de las actas. Y esto se debe por varias razones. En principio, porque las reglas electorales han establecido en buenas cuentas que, pues, por ejemplo, en el caso de las votaciones de los lugares alejados dentro del propio territorio del Perú, pues se espera concretamente a que viajen por 2 o 3 días, que son en algunos casos, como ocurre en el caso de la Amazonía, por ejemplo, y llegan directamente al jurado electoral, ¿no es cierto?, para que se puedan custodiar y a partir de entonces la OMPE pueda comenzar a realizar el conteo y ese conteo es el que nosotros conocemos. Y lo mismo ocurre con las actas que provienen del extranjero. Claro, lo adecuado, lo lógico podría ser que inmediatamente lleguen al consulado o a la embajada correspondiente, se puede iniciar el conteo de actas. Pero insisto, el modelo peruano, desde su perspectiva electoral, es demasiado garantista en ese sentido y lo que busca es que sea la propia Oficina Nacional de los Procesos Electorales en Lima la que realice este conteo de votos, ¿no? Digamos que opera de esa forma, insisto, con la finalidad de poder generar confianza finalmente en los resultados, estimado Rodolfo. No. Y evidentemente, en las últimas elecciones y por el fenómeno de la participación de la señora Keiko Fujimori, que así como, bueno, ha ido reduciendo con el tiempo, ¿no? Pero en 2 o 3 elecciones barría en la primera vuelta y en la segunda vuelta terminaba perdiendo con márgenes muy estrechos,
pero que se aceptaban, porque seguramente el sistema garantista blindaba nuestra suspicacia, que creo que está en el ADN de todos los pueblos latinoamericanos, con todo lo que hace el gobierno y o los organismos electorales. Eso, vea, con ese argumento no me queda más remedio que decirle que vale la pena esperar. Porque cuando el resultado es tan estrecho, si uno si no está blindado a prueba de balas para matar elefantes, aquí todo el mundo hubiera ya quemado medio Ecuador pues, diciendo que hay fraude. Imagínense si ahorita se llevan una diferencia, ponme por favor, Es mínima, de 20.000 mínima. votos probablemente, quizás Sí, menos. está bajando Sí, ya, porque están sí. entrando, bueno, allá vamos a entrar a eso, ok. Así es, así es. Me voy a retrotraer a la primera vuelta. Ahorita estamos en 50.051 contra 49.949, con lo cual el señor Roberto Helbert Sánchez Palomino le lleva a la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, le lleva 51 y 51, o sea, le lleva 112 milésimas. Ujú. Esto es de locos, 112 milésimas. Y faltan como 2.000 actas todavía. Sí, de hecho, tenemos 1.000 actas pendientes de contabilizar que han sido dirigidas al Jurado Nacional de Elecciones y en la próxima semana se van a llamar a, bueno, a las audiencias habituales que se llevan a cabo para determinar finalmente a quién se le van a otorgar esos votos. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, señores, los resultados los voy a entregar en un mes, no los voy a entregar antes. Los resultados oficiales. Claro, y claro, mientras tanto, como bien advertido, pues las voces de fraude ya no solamente provienen de un sector, sino que casualmente ahora las voces de fraude provienen más bien de la gente del señor Roberto Sí, Sánchez. El día de ayer ya comenzaron justamente con esta idea y no solo ellos, sino que también están llamando a realizar marchas para defender el voto. Pero claro, hay que esperar el resultado final. ¿No? Más aún tratando de explicar a la población la situación en la que nos encontramos. Decir que hay un ganador hoy sería cometer un grave error. Yo creo que tenemos que esperar a los resultados finales y desde luego también hay que esperar a los resultados que terminen de llegar del extranjero. El extranjero apenas va al 50% de la contabilidad de los votos, es decir, todavía hay un amplio margen, ¿no es cierto? Que sí. sumado a, a esas 1.500 actas, De probablemente las cuales, estemos perdón, hablando de las también, cuales sí, 914 son de Lima. así Para es. mayor problema del señor Sánchez, porque él en la primera vuelta quedó octavo en Lima. Él Así queda es. segundo, llega a la segunda vuelta, pero en Lima, que tiene entre 10 y 11 millones de habitantes fácil, queda octavo. O sea, parece que los Así limeños le es. tienen alergia a Castillo, a Sendero Luminoso, al presidente Gonzalo y a este individuo. Pero bueno, a ver, me quería retrotraer a la primera vuelta y preguntarle su opinión personal en base a lo que pasó. Aquí a veces hay mesas que se demoran en instalarse una hora y media, a veces 2 horas, pero porque no llega la gente, porque los que están para ser presidente de mesa, secretario de mesa y los otros dos delegados se quedaron dormidos o se atrasaron o lo que sea. Pero en la primera vuelta en el Perú ocurrió que en la ciudad de los Virreyes, donde está la casa de Pizarro, en Lima, la empresa que había contratado la OMPE no tenía camiones propios para distribuir el material, estaba la gente, pero no había el material y sin material usted no puede votar. ¿Cómo vota? En papel higiénico. ¿Qué pasó? Eso tiene una explicación. Fue una imbecilidad de la OMPE, una torpeza en contratar sin averiguar si tenían la logística. Aquí todo el material electoral lo lleva el ejército. Aquí está un día antes, pero está todo entregado por las Fuerzas Armadas, que es una institución que en el Ecuador es número uno en credibilidad y con alto porcentaje. No es que es número uno porque los demás tienen 4%. Y de ahí viene la Iglesia Católica y antes venían los medios de comunicación, pero últimamente están de capa caída como en todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, aquí vamos a observar que en definitiva lo que hubo fue una negligencia por parte de la Oficina Nacional de los Procesos Electorales. Es decir, la OMPE se confió con que esta empresa que iba a prestar el servicio de distribución del material electoral lo iba a hacer sin ningún problema. Pero claro,
Nos encontramos ante una empresa que no tenía experiencia en ese tipo de procedimientos, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, aquí hay una contradicción, pues. Hace un momento yo le decía que el sistema electoral es sumamente garantista, que tenemos que traer los votos en valijas diplomáticas desde Nueva ¿Ah? Zelanda. Pero claro, no podemos garantizar la distribución dentro de una ciudad como Lima, sobre todo, que no podemos decir que no hay acceso, que es No, difícil poder llegar porque hay que viajar en canoa, no, etcétera, etcétera, ¿no? no. Entonces, claro, ahí es donde se presta esta perspicacia de poder decir qué hubo internamente. En la actualidad, el jefe de logística de la OMPE o ex jefe de logística de la OMPE se encuentra procesado, Sí, detenido sí. justamente y en investigación. Y al igual que el señor Piero Corbeto, que fue el presidente, o bueno, en todo caso, el responsable de la OMPE, el jefe de la OMPE, que también tuvo que dar un paso al costado. Y naturalmente, porque él, además de cumplir una función dentro de este órgano constitucionalmente autónomo, recordemos que él proviene de la elección de la Junta Nacional de Justicia y que la Junta Nacional de Justicia a su vez proviene de la elección del Congreso de la República. Es decir, definitivamente este señor tiene responsabilidad Política. respecto de la actuación, ¿no es Claro, cierto?, del organismo nacional, claro, es que él ¿no? tiene, Entonces, no, muy simple, tiene un origen político. Porque como usted exactamente, bien llevó el eslabón hacia atrás, aunque hay gente que dice pues que Darwin estaba loco y que nada que ver con el Homo sapiens ni nada, pero usted llevó el eslabón hasta atrás. Quien nombró a los que nombraron, a los que nombraron, a los que nombraron a Corbeto, puta, si el Congreso de la República no es un ente político, ¿cuál es un ente político? Entonces, bueno, pero correcto. entonces la segunda pregunta. ¿Usted cree que el señor López Aliaga, más conocido como Porky, porque encima hasta se parece, porque fuera de broma, cuando yo sin verlo, oí que le decían Porky, digo, pues es una grosería. Cuando veo la toma, digo, chuta, sí se parece. Pero es que sí se parece. Debería Claro. bajar unas libras el señor López Aliaga para ser un Porky flaco, ya no le puedan decir eso ahí. Aunque él creo que lo tomó con muy buen humor. ¿Usted cree que si las mesas en Lima, no todas, no, pero el gran porcentaje que abrió a las 12 del día, hubiera abierto a la misma hora, el resultado en Lima hubiera sido diferente y dada la mínima diferencia entre Sánchez y López Aliaga, pudo haber sido otro el contendor en la segunda vuelta de la señora Keiko Fujimori, que esa sí ya estaba deslotada, porque estaba primera, claro. O eso es empezar a hilar muy fino. Bueno, yo creo que aquí es complicado advertirlo porque son más o menos números, pero claro, también hay que señalar que López Aliaga era alcalde en Lima, la votación mayor que ha sacado López Aliaga ha sido en Lima. De hecho, hay que advertir que ese respaldo con el que fue electo López Aliaga en Lima proviene de los distritos justamente más populares de la ciudad, que son justamente donde se llevó a cabo este error por A ver, parte de los la más OMPE populares. populares en cantidad de O población, sea que pero Porky no es que gana en Lima porque arrasa en Miraflores y en San Isidro. Estamos hablando de los sectores no, populares. O sea, le cuento, sí, sí, he claro, tenido el gusto de estar más de una vez en Lima y obviamente no la conozco toda, pues sería un descarado es mentiroso, cierto. pero tengo bien claro cómo es la distribución socioeconómica de Lima y obviamente, o sea que el bastión de Porky no era ni Miraflores ni San Isidro, sino las zonas populares, los pueblos Sí, desde jóvenes. luego, porque si nosotros advertimos, la cantidad de votos que sacó el señor López Aliaga fue más de 1 millón de votos para ser alcalde de Lima. Y claro, ese millón de votos no lo puedes cosechar únicamente en San Isidro, No Miraflores, alcanzan, Turco, etcétera. no alcanza, Necesitas sí o claro. sí de otros espacios. Ya, ok. Exactamente, ¿no? O sea que Exactamente, se sí. podría pensar que este error, para pensar bien, ¿no? Dice el Código Civil que la buena fe se presume, Así es. esta novatada logística le pudo haber costado a Porky el entrar, le pudo, no lo podríamos asegurar, pero si fue en su bastión electoral y dado la mínima diferencia, se puede pensar. Pero bueno, Sí. segunda pregunta sobre Porky mismo. Hay gente que cree que se suman peras con manzanas, que los votos de Juan, cuando Juan no llega a la segunda vuelta, van donde Pedro, porque Roberto le cae más mal a los de Juan que los de... hacen unas elucubraciones que uno dice, my goodness. Pero, y hay otro error, y usted me dice si me equivoco o no,
Yo creo que la votación del señor López Aliaga es la derecha tradicional, católica, conservadora, prima hermana de cierta organización fundada por un español que está en todas partes, del cual el señor Porqui es miembro activo, ¿no? Recontra activo. Y en cambio la señora acá no es eso. Por tanto, el asumir que la gran mayoría de los votos del señor López Aliaga iba a ir directamente sin pedir permiso a la señora Fujimori no fue un error de cálculo. Porque esta votación, si hubiera sido así, no estaría así de estrecha, pues discúlpeme. No, totalmente de acuerdo con usted. De hecho, aquí hay que ver la lógica. En el Perú, el voto del endoso no siempre termina siendo efectivo. Es decir que yo apoyo a tal candidato, eso no significa o no representa que el 100% de los votantes o una mayoría de mis votantes van a votar por el otro candidato. Y de hecho, esto se debe principalmente a que en el caso del señor López Aliaga, pues claro, él viene de una tendencia específica y si, por ejemplo, nosotros analizamos el debate final que hubo la semana previa a las elecciones, lo primero que dijo la señora Keiko Fujimori es en nombre de Dios Todopoderoso. Es decir, tratando, ¿no?, de vincularse en todo caso al espacio Claro. de votación del señor Porqui. No, o sea, son mensajes, la política son gestos, o Sí, sea, sí, no sí, podemos ser sí. ingenuos y decir que esto es una No, casualidad, en lo absoluto, no, 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 en lo absoluto. oiga, oiga, y viniendo de la hija de un individuo de la talla política de Alberto Fujimori, que en paz descanse, ingenuidad no, pues no, no, porque en cambio el que no hubiera podido decir en nombre de Dios Todopoderoso, sin que le tiren tomates, huevos podridos y hasta piedras, era el otro, pues. Sí, pues el otro sí no podía. Exacto, pero ahí viene una cuestión muy interesante porque el otro candidato también trató de utilizar la misma dinámica. Es decir, o sea, nos encontramos, eso es lo más, como le digo, o sea, endosar el voto propiamente no, pero sí tratar de convencer, ¿no? Es más, hablar de la idea de familia, un poco, porque claro, a ver, tenían que echar mano de los votos de Lima, eso es cierto, porque en Lima se concentra la mayor cantidad de la población del Perú, es cierto. Pero vamos, ya le digo que las formas han sido bastante, o mejor dicho, poco No, ortodoxas no, y bien con el cínicas. movimiento. O sea, bien de frente. O sea, nada de que yo, que aquí no, 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 aquí no hay disimulo. Necesito los votos de Porqui. Ah, los votos de Porqui son ultracatólicos. Me persino en nombre de Dios Todopoderoso, viva la Santísima Trinidad, recito los dogmas de la Iglesia Católica y luego recito los dogmas de, bueno, ahí no hay dogmas, pero recito los puntos principales de los evangélicos y de todas las religiones cristianas que no son católicas y me persino 40 veces, me persino hasta como los ortodoxos al revés, pero trato de conseguir porque ese es un voto religioso, con un gran peso religioso. Y mi pregunta es, si en Lima en la primera vuelta el señor Sánchez quedó octavo, octavo, creo que tuvo alrededor del 3%, ¿de dónde sacó tantos votos ahora en la segunda vuelta? ¿Del voto rechazo a Keiko o qué? Yo personalmente considero que se debe a dos razones. A ver, La primera es que por más que haya gente que se pueda sentir de un espectro más conservador que de otro, el voto anti-fujimorista es muy alto. En la anterior oportunidad ocurrió eso. Keiko Fujimori no le gana a Pedro Castillo por esa razón. Pedro Castillo, con las disculpas que, o bueno, en todo caso, con el respeto que se merece cualquier individuo, no tenía la capacidad de articular un discurso político. yo lo oí. Yo oí Entonces, el, claro, partamos de esa premisa, ¿no? Entonces, claro, Keiko Fujimori pierde la elección por el anti-keikismo, ¿no? Esa idea de anti-fujimorismo. Y también hay que advertir que el segundo elemento, que también es muy importante, es que si nosotros vemos un mapa de calor de la distribución del voto, ¿Mm? el voto del señor Sánchez se concentra específicamente en la Sierra Norte, en la Sierra Centro y en la Sierra Sur del Es país. toda la Y sierra. claro, esto se debe, Toda es la toda la sierra Sierra. del Perú está pintada con el color del señor Sánchez, pero toda. No hay Pero un también hueco. hay que ¿Eh? advertir, es verdad, pero también hay que advertir que la parte sur oriental, es decir, pegado al Brasil, Madre de Dios, Ujú. específicamente Puno, Cusco, y también la parte de la costa sur, como es Tacna, Moquegua y Arequipa, También es de, incluso claro, también votaron por también él. ha votado por él. En Sí, sí, cambio, sí, de hecho, Lima, el norte del Perú, lo que era el bastión del APRA, parece que el APRA así le es. tiene tirria a Castillo y a este señor, porque allí está la votación. Lo que pasa es que Lima, aquí tenemos dos ciudades más o menos con igual número de población,
Guayaquil y Quito. Guayaquil es poco más poblada, Quito es la capital de la República, pero digamos que entre las dos, siendo generosos, hacemos como 5.700.000 habitantes, votantes, etcétera, ¿no? Ya. Si tomamos a Durán, que está cruzando el río, está frente a Guayaquil, que es el Gran Guayaquil, estamos hablando de 6.200.000. Pero Lima tiene 11 millones, solo Lima. O sea, Lima es que es un tercio de la votación del Perú, o más. Es un tercio, o incluso un poco más, porque claro, somos 34 millones de habitantes, pero votamos 27 millones. Ah, y de esos 27 millones en Lima vota mucha. Ya, entendí. Bueno, es que es más Prácticamente fácil. 8 millones. Ok, o sea, Lima es clave. Totalmente, totalmente. Pero ahí viene también una cuestión muy importante. En cuanto al sur del país, recuerdo mucho a Alan García, que él sí era un estratega político, me parece que de los que hacen falta en estos tiempos, en un libro que él escribió, el último libro antes de lo que aconteció con su vida en el año 2019, él decía concretamente que en el sur del Perú había un bastión muy importante que es la ciudad de Arequipa. Y Claro. esto se debe concretamente porque Arequipa es una especie de hub de desarrollo del sur del país. Entonces él decía, de nada me sirve ir a Puno, Cusco, Juliaca, Moquegua, Tacna 5 o 6 veces. Basta que yo vaya a Arequipa 5 o 6 veces y eso me va a permitir alcanzar la votación del resto del sur del país. Eso es lo que hizo que Alan García termine ganando en el año 2006 al señor Humala. Claro, la Pero segunda claro, vez. hoy, La exactamente, segunda pero presidencia de hoy Alan García. exactamente, el segundo gobierno, ¿no? Pero hoy, en el caso de la señora Keiko, por ejemplo, no ha tomado esa posición, ¿no? Una posición de ir a Arequipa, que Arequipa es un bastión importante, sino más bien se lo ha dejado o ha terminado estando relegado finalmente para el señor Sánchez, y claro, eso ha permitido que finalmente puedan englobar toda esa cantidad de votos del sur del país, que también es importante, ¿no? O sea que ahí hubo una especie de abandono. Sí, Pero, sí. a ver, no es coherente, un abandono fríamente calculado, como diría el Chavo del Ocho. ¿Sabes qué? El sur del Perú es lo mismo que la sierra sur del Perú, eso es un baluarte de Castillo, de Sánchez. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Me voy a otro lado. No, 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 no. No, uno nunca pierde el tiempo yendo a un hub de votos. Está bien si Ujú. ¿cuántos votos podrá tener Puno? No quiere ir a Puno, no hay problema. Pero Arequipa no es Puno. Además que Arequipa tiene una tradición política. En Arequipa comenzaron los disturbios que terminaron por tumbar la dictadura de Odría, de la década del 50. Ahí empezó la cosa. Que el Mario Vargas Llosa, que en paz descanse, lo retrata espectacularmente en Conversación en la Catedral. Pero en Arequipa empezó la caída de Odría. Así Pero es. bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro. ¿Cuánto falta? Gerhard, ponme el OMPE, la OMPE. La OMP es autónoma, me dijo usted, ¿no? Es un órgano constitucionalmente autónomo que es parte del sistema electoral que está compuesto por el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC, junto con la OMPE. Son Ok. los tres órganos encargados del sistema electoral. Acá tenemos dos. El CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, que es el que organiza, hace las elecciones, cuenta los votos, y tenemos el Tribunal Contencioso Electoral, que como su nombre lo indica, resuelve los contenciosos, las impugnaciones y todo. A ver, en este momento, con el 97.41% de todas las actas, incluidas las del exterior, escrutadas, Roberto Palomino le lleva a la señora K cada vez menos votos, porque ya están 50.043 milésimas contra 49.957 milésimas. O sea que ya no llega a una centésima. No, Exactamente, exactamente, 57 más 43, le lleva una centésima. exactamente. Puta, De pues eso hecho, no el es señor nada, Sánchez en pues. este momento ¿Cuántos tiene votos le llevo ahorita? una... 17.000. Agrándame para Sí, ver. Que yo no soy ojo de halcón, pues, Gerhard. Lo que pasa es que nuestro hombre acá, que es profesional de primera, habla alemán. Entonces él cree que caramba. todo. Un poquito más grandecito, no hay cómo hacer los numeritos, oiga. Compadézcase del proletariado. A ver, Roberto, oiga, qué nombre el de Roberto, ¿no? Roberto Helbert. Sánchez Palomino tiene Sánchez nueve Palomino. millones 5.493 y doña Keiko Sofía, perdón, ¿es Fujimori o Fujimori? ¿Cómo pronuncian ustedes en Bueno, Perú? de hecho,
Fujimori, Fujimori. La señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi ya tiene 8.989.000. O sea que ya la ventaja está en 16.000 votos. Y Sí, de falta, hecho, bájame el para ver cuánto falta de contar. Uy, falta el 2,5. sí, de hecho más o menos estamos hablando de unos 200.000 votos aproximadamente que faltan contar. Y en 200.000 votos la diferencia es esa. Sí, en el Perú, solo en el Perú, faltan los votos del extranjero. Ah, Esa es es la que en el cuestión. Perú En el tienen Perú las son 1.500 aproximadamente actas que se fueron a la JE. más esas 500 actas. ¿Cómo funciona a ver, esas son actas que están impugnadas o que presentan inconsistencias de forma o de fondo? O ambas dos. Puede, Pueden ser las dos, es decir, puede ser que se trate de una acta que contiene una inconsistencia o en todo caso requiere de la revisión específica del propio jurado porque se ha hecho una suma incorrecta, ¿no es cierto? O en su defecto, uno de los integrantes de la mesa electoral no cumplió con firmar esta acta, ¿no? De los tres solo firmaron dos o no firmaron dos y solo firmó uno. Entonces, claro, ahí el jurado lo que tiene que hacer es entrar a los procesos como si fuera una especie de contencioso Ya, electoral, ya. ¿no? En el que se lleva a cabo una audiencia y verifican concretamente a través de las pruebas, tanto de la personería del partido de la señora Fujimori como del señor Sánchez, y finalmente el jurado es el que resuelve a quién se le asignan esos votos o también si es que esos votos son declarados como nulos o viciados, ¿no? Dependiendo las características en las que se encuentren. Pero así como van las cosas, y como son 1.500 actas, de las cuales 914 son de Lima, Ujú. que tiene que revisar el JE, como en todo contencioso, las partes tienen derecho a defenderse o atacar, como lo quiera llamar. Sea, antes de que termine, o sea, esto aquí yo no sé qué va a terminar primero, si la Copa del Mundo o el conteo en Perú. Y la Copa del Mundo, ¿qué día termina, Gerhard? Pregúntale, ¿cuándo Cierto. termina porque comienza mañana, el 11 de Ajá, junio. ¿Y cuándo sí. termina? Puede ser que yo, estando Ecuador clasificado, no sepa cuándo termina. Me he hecho un lío con las fechas. Pero ahí Gerhard en alemán me va a decir, porque Alemania está en el mismo grupo que Ecuador, entonces ya sabe él. ¿Cuándo es que termina el Mundial? Porque este paso se van a demorar más, porque yo me imagino un contencioso. Perdón, 19 de julio, a 9 días de las fiestas patrias del Perú, que es el 28 de Ujú. julio. Ya. A ver, Sí, exacto. aquí está el acta. Y el JE dice, vamos a ver qué, vamos a anular esta acta. Pero resulta que uno de los dos en esa acta tiene bastante más votos que el otro. Y ahorita estamos en un caso que cada voto vale oro. Entonces el otro va a decir, un momentito, Exactamente. impugno su resolución, apelo. Apela ante el JE mismo, ¿no es cierto? No hay otra instancia superior. No, es de hecho quien va a conocer en este momento en primera instancia son los jurados electorales especiales que ¿Ya? están distribuidos en todo el Perú. Y ¿Ya? luego hay una segunda instancia que ya es el Jurado Nacional de Ah, Elecciones, ya, que en definitiva, digamos, es el espacio de cierre ya. en el ámbito O sea, electoral. es inapelable. Es el Tribunal de Senado. Correcto. Ese es inapelable. Salvo que hay una vulneración, un derecho fundamental que se puede interponer un amparo electoral, pero este no es el caso. Ya en su momento el Tribunal Constitucional lo ha advertido, la propia Corte Suprema también. Vamos, no nos encontramos frente a una situación en la que no se esté permitiendo la participación de un ciudadano o se le esté excluyendo, ¿no? De manera irregular, sino que ya estamos ante el conteo de votos. Y aquí también hay que considerar que hay principios electorales, como por ejemplo la preclusión de los plazos, ¿no? ¿Ya? Los plazos electorales precluyen y hay que seguir adelante. No hay posibilidad de retroceder. Exacto. Claro, aquí en el Ecuador, eh, una mayoría que hubo en una asamblea constituyente el año 2008 resolvió, entre otras brillanteces, que el barón de Montesquieu, que inventó la división de poderes, ya estaba superado, estaba passé, como dirían en francés, y que ya no eran tres poderes, sino cinco. Entonces aquí el tema electoral es un poder del Estado, una barbaridad, porque es algo que solo funciona cuando hay elecciones. Los poderes del Estado funcionan 24/7, 365 días del año. Pero bueno, aquí la Corte, aquí no tenemos Tribunal Constitucional, todavía más arriba, Corte Constitucional. La Corte Constitucional, por mandato de la Constitución, no puede revertir una decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Porque en el ámbito electoral, que es otro poder, el TCE es
la cima del Monte Everest. Allá, por lo visto, es el JE nacional. No, pues En entonces, el ámbito electoral. ya, En el claro, en el ámbito ámbito electoral. electoral. Ya. Chuta. Ujú. Ahora, yo sé que la bolita de cristal o se le rompió o la dejó en la casa para no tener que usarla, pero considerando cómo están las cosas, considerando lo que falta, tanto por contar actas no sujetas a la revisión de la Junta de los jurados electorales, si usted tendría que poner su plata como en Polymarket, ¿a quién gana? ¿A quién le pone la plata? Ahorita, Pues en este momento, right now. siguiendo la tendencia a la señora Fujimori. Ya, pero usted estaría, Siguiendo la ya, tendencia a la señora Fujimori. es por la tendencia, ¿no es Sí, cierto? sí, por la tendencia. Ya. Por la Yo he tendencia, estado definitivamente. siguiendo distintos programas, tanto de Panamericana Televisión, que es el famoso Canal 5 de Ujú. la época cuando yo la primera vez que tuve el gusto de ir a Lima fue en el año 1965. Puta, qué bestia, qué viejo que estoy. Hace 51 años, acompañando a mi abuela a visitar a una hermana de ella que estaba radicada hace tiempo en Lima. Y ahí me acuerdo que habían dos canales Pepa, pues el 4 y el 5, que se vivían peleando. Y Sí, el sí. 5 era Panamericana de Televisión, que es la que en la novela la tía Julia y el escribidor Vargas Llosa le pone a la radio de los Genaros. Eso es Panamericana de Ah, Televisión, sí. o sea, Sí, es, exactamente. o sea, lo que pasa es que no todo el mundo ha ido tantas veces a Lima o yo me tengo la colección completa de Vargas Llosa, entonces lo entiendo bastante bien. Panamericana de Televisión es un canal muy serio. O sea, uno puede gustarle más a otro, pero que serio es serio. Ya. Y he Ujú. visto programas y todo el mundo coincide en que en Perú, no es una mala palabra, aquí sí, que el bolsón de votos, como llaman, el bolsón de votos del Cusco entró temprano y entonces la distancia de Sánchez a Fujimori pasó de 34.000 a 43.000 porque entró el Cusco. En el Cusco obviamente ganó el señor Sánchez, largamente barrió. Pero entonces lo que decían tanto gente de la República como del Comercio como de Panamericana Televisión era que ya se le acababa la fuente de donde sacar agua, perdón, votos al señor Sánchez y que en cambio la señora Keiko tenía las 900 y pico actas de Lima, donde ha ganado prácticamente 2-1, casi 66-33, y tenía el exterior, donde el otro quedó octavo, y donde está sacando, vea, el exterior y Lima están casi iguales, 2-1. Entonces, esa es la tendencia que usted me dice. Sí, es la tendencia de la que advierto y justo hace un par de minutos se ha modificado también y la diferencia se ha cortado a 12.400 votos. Es decir, esto, si nosotros lo vemos, va a seguir incrementando, porque, insisto, estamos en el extranjero están aún al 77%. La señora Fujimori tiene 62% de votos en el extranjero, mientras el No, señor tiene 37%. O sea, vamos, por tendencia nada más, no. yo diría que esto en algún momento se va a revertir. ¿Cuál es el inconveniente? Y ahí es la A ver, preocupación personal y creo que puede suscitarse. Claro, la diferencia va a ser tan ligera que la legitimidad de uno o de otro, en este caso de la señora Fujimori, que es la que tiene la tendencia a poder ganar la elección, pues yo creo que se va a ver cuestionada justamente por quien pierde. Y ahí viene la situación en concreto, ¿no? Ya se han llamado a marchas, ya se han llamado a movilizaciones sociales, y yo creo que ahí está el principal problema post elección. Es decir, esto no se acaba únicamente con los resultados finales a los que podamos abordar, sino que esto recién empieza eh, y va a empezar justamente con una serie de complicaciones, me parece. ahora una pregunta, abusando de su memoria, si no lo buscamos acá en la... Si yo no recuerdo mal, el famoso lápiz, al que pobrecito le dieron un té con droga antes de que salga a proclamarse dictador, pobre, qué mala suerte, ¿no? Yo he oído excusas estúpidas, pero esa es una de las más grandes, ¿no? Ese le ganó a Keiko, pero también con muy poquito, ¿no es cierto? Sí, la diferencia en aquel momento, si mal no recuerdo, fueron 40 y pico mil votos. Ya. Ahora la diferencia va Va, a ser, creo, mucho menos. Pero estamos, ahora también está ocurriendo algo muy interesante. En la anterior elección, ambos candidatos no superaron los 8 millones de votos. esta vez sí, Y pues. es probable que ahora sí. Y por Y una cifra por por lo menos bastante. de 10.000.
Y por también. bastante. Y bastante, Ahora, exactamente. claro, la ¿No? diferencia es que cuando pasó lo que pasó en el 2021, quien ganó fue el señor Castillo, y ahorita al quien se le podría virar la torta, 44.263 votos para ser exacto, fue la diferencia con que ganó Castillo. Ya, la guerra está ahí, lo puso en castellano, cuando no lo pone en alemán me jode. Eh, los partidarios de Keiko son menos propensos a estas acciones que están en el manual 101 de los partidos de izquierda, porque el señor, a mí no me va a decir que el señor Roberto Sánchez es un hombre de derecha, porque entonces yo soy el patriarca de Constantinopla, pues, ¿no? Más o menos, pues, ¿no? Ya, es como Cepeda en Colombia, que no, si yo soy comunista, pero es que ser comunista ahora no es lo mismo que ser comunista en 1980. No joda, claro que no es lo mismo ser comunista ahora que ser comunista en 1980. Pero igual, ser comunista es comulgar con las tesis de Marx, Engels y Lenin. No haga con novelas a mí. Ujú. Ya. Entonces es más fácil que los disturbios salgan por allí. Ahora yo, si no recuerdo mal, tanto la Guardia, se sigue llamando la policía en el Perú, ¿cómo es el nombre? Policía, Guardia No, Civil, ¿cómo se llaman? es Policía Nacional del Perú. Ya, Hubo la división en los 80 de los tres ámbitos que existían ya. en su momento. Uno de ellos era Policía la PIP. Nacional. La Así PIP, es, la Policía claro, de la Investigaciones PIP que fue fundamental para hacerle la casita capturar a los terroristas. claro. Porque mire usted, Así es, así es. humildemente, un grupo de gente de la PIP con pocos recursos al principio, luego les dieron un poco más cuando se dieron cuenta que hicieron lo que no pudo hacer ni la inteligencia militar, ni la CIA, porque que a mí no me vengan a decir que la CIA no estaba en la rosca, porque sí estaba, y lo hizo un grupo de agentes profesionales de la Policía de Investigaciones del Perú, todos peruanos, comandados por peruanos, sin ayuda externa, porque los de afuera creían que estos estaban en la luna de Valencia, y ellos fueron los que tejieron o sea, unieron los puntos que llevaron a encontrar a este señor viviendo como un pachá, porque bueno, no se privaba de nada el presidente Así González. La es. pregunta es, las Fuerzas Armadas del Perú y la policía han mantenido durante todo el tiempo que yo lo he estado siguiendo, que son décadas, un comportamiento que a mí no me vengas a dar golpes de Estado populares porque yo te reprimo suave al principio y si me sigues jodiendo te doy bala. Esa más o menos es la doctrina de las Fuerzas Armadas peruanas. Aquí no existe, lamentablemente, pero allá sí. Se mantiene. Sí, la dinámica del uso de la fuerza y del monopolio que le corresponde al Estado está radicalmente sobrepuesta en la Policía Nacional del Perú en primera instancia y luego cuando se declaran los estados de emergencia, pues es el ejército quien termina interviniendo, ¿no? Y bueno, lamentablemente sí también hay que advertir que lo que ocurrió en estos últimos años de ingobernabilidad e inestabilidad ha sido pues que han fallecido un número importante de ciudadanos peruanos en esos enfrentamientos, ¿no? Lamentablemente ha ocurrido esto y me parece, y no quisiera ser un ave de mal agüero, pero lo que viene en adelante Sí, también se va a prestar para una sí, situación de ese índole. sí. Sí, Es que es sin muy duda, probable. oiga, un candidato que tiene entre sus senadores y diputados, porque el Perú volvió a la bicameralidad este año, ¿no es cierto? Cosa que el Así es. Ecuador debería volver. El Ecuador fue bicameral hasta que en la Constitución de 1967 se les ocurrió, y ahí había gente muy brillante y muy inteligente, eran los tiempos, no me imagino, se les ocurrió que Ujú. no, que el Senado lo que servía era... El Senado servía para poner un montón de cosas en orden y algunos senadores funcionales, porque aquí teníamos senadores funcionales, eran políticos ecuatorianos o no políticos de una talla que los elegidos popularmente no daban. Uno de los senadores funcionales luego fue electo presidente del Ecuador, el ingeniero Febres Cordero. Otro de los senadores funcionales por la educación de la Sierra, el doctor Alfredo Pérez Guerrero, rector insigne de la Universidad Central del Ecuador, tanto que la avenida principal que lleva a la Universidad Central del Ecuador lleva su nombre, era senador. El doctor Juan Alfredo Illingworth, que era senador funcional por la educación de la costa, otro hombre de una talla que era poco democrático, pero bueno, ahora
¿Sabe cuáles son los requisitos aquí para ir a la asamblea? Porque aquí ya no se llama congreso, sino asamblea. Ser ecuatoriano, tener 18 años y estar en goce de los derechos políticos. Y yo, con todo respeto, yo también tuve 18 años y me creía que todos nosotros éramos más allá, estábamos más allá que la mamá de Tarzán y que los viejos eran todos unos pendejos. En el sentido ecuatoriano, no en el peruano. No es que eran vivos. Para hablar en el lenguaje que entendemos los dos, como un Sofocleto, cojudos, ya, ok. Resulta que a los 18 años uno recién empieza a usar bien el papel higiénico, pero quiere saber más que todo el mundo. Y entonces lamentablemente nuestra asamblea es de llorar, de llorar. ¿Cuáles son los requisitos en Perú? Bueno, en Perú para ser diputado, es decir, ser La Cámara Baja, congresista, solamente se tiene que ser peruano y mayor de 25 de años. Ese es el único. 25. 25 años. Acá es 18. 25. Oiga, 7 años son, 7 años son 7 años. Ya. ¿Y para el Mire, Senado? y para el Senado, pues para el Senado la idea era convertir a una Cámara un tanto de mayor solvencia, de experiencia, pero se ha establecido concretamente una serie de requisitos como por ejemplo ser mayor de 35 años Ah, o ya, haber sido, o utilizan el o, ¿no? O haber sido diputado o ya, haber sido ya. gobernador, ¿no? Entonces hay unas Claro, cláusulas, pero podemos la decir. regla general es mayor de 35 años. eh, Pero me ha dado frío porque la Cámara de Diputados del Perú es el equivalente de nuestra asamblea porque es unicameral y Así son es, 7 años de diferencia. sí. 7 años son Sí, hartos. no, y es importante porque si lo vemos desde la perspectiva, o sea, vamos a lo científico, un ser humano no alcanza la madurez antes de los 25 años. O sea, y tener a un individuo, mire, yo le cuento, yo he sido concejal a los 19 años. ¿Ya? Y claro, siendo concejal, mi experiencia fue muy enriquecedora, pero estoy seguro que si esto hubiera sido 5 o 6 o 7 años después, la situación habría sido totalmente distinta. Obvio. No, No, pero exactamente. Entonces, ahí eso, vamos eso lo a entiende una todo el serie mundo, de mano. elementos que valen la pena ser debatidos, ¿no? Ahora, vamos a la situación actual. Y la ley peruana, la ley electoral peruana, no permite la transmisión por internet o por, ¿cómo le llaman ahora? Telemática, Ujú. o electrónica o lo que sea, de los resultados o escanear las actas y enviar escaneadas las actas es lo más fácil del mundo. No, tienen que llegar, la ley peruana exige que lleguen físicamente y que además para salvaguardar la integridad de las actas, ese físicamente sea transportado en valija diplomática por un funcionario de Cancillería, de Torretagli, ¿correcto? Así es. Ya, eso sí, claro, da gran seguridad, pero pega unos retrasos increíbles. ¿A qué atribuye usted que si ya llegaron, porque se supone que entre ayer de noche y hoy día de mañana llegaban ya todas, las de más lejos, porque a ver, lo más lejos de Perú que podrá, no sé si Nueva Zelanda, Nueva pues, Zelanda, sí, sí, Nueva Zelanda, sí. probablemente. Pero internamente dentro del país también, ¿ah? Por lo menos Claro, hay un problema. tengo la experiencia también de algunos compañeros diplomáticos que nos comentaban que han tenido que viajar una semana antes para poder llegar al lugar de votación y de retorno son 3 o 4 días de viaje también. Claro, porque a ver, Perú tiene una parte amazónica muy grande y donde el clima hace cosas que... El clima, usted comprenderá que todavía los seres humanos no hemos logrado decirle al clima que se porte bien porque vamos a tener elecciones y que si quiere joder, Así joda es, después. No, 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 no. El clima, o sea, yo me imagino salir, por ejemplo, va a hablar de una ciudad grande, Iquitos, eso es Loreto, ¿no es cierto? así es, Ya, Loreto. ya, ok. Allí entiendo que no llueve, nos caen unos diluvios terribles que duran días. Salga, pues, ¿cómo sale de allí? ¿Qué? ¿Se va a No, subir no hay forma. se va a meter en un helicóptero con un diluvio de eso? Nadie, pues el piloto del helicóptero se lo queda mirando y dice, usted está loco. Ya, entonces ese es otro Exactamente. problema. Así Otro es. problema puede darse con las comunidades indígenas que viven a 4.000 metros de altura. Aquí hubo vea, le voy a contar una anécdota. Aquí hubo un dirigente, ay, porque no se ha muerto. Que Dios lo guarde muchos años para que nos regale otras perlas de esas. Que en una Copa Libertadores le tocó al equipo que él presidía ir a jugar, creo que a Cerro de Pasco.
Uf, Ya, con sí. tremendo moral, seguramente. Ya. Uf. Entonces, obviamente, estos no se murieron oficiados porque Dios es grande, pero perdieron. Entonces, cuando lo entrevistaron y le dijeron, ¿cómo van a perder si ese equipo es un equipo desconocido? No es que han perdido con Alianza, ni con Universitario, ni con Sporting Cristal, ni con cuando existía Deportivo Municipal. Usted ha perdido con ¿qué equipo de pueblo? Minero, porque eso es minero. Y entonces este hombre le dijo, efectivamente, tú tienes, porque decía efectivamente cada 3 minutos, 3 segundos, tú tienes que entender que efectivamente es muy difícil jugar fútbol a 4.200 metros cuadrados de altura. Y lo repitió 3 veces. Este pobre hombre cree que la altura se mide en metros cuadrados. Ya. Pero ¿sabe qué? Son 4.200 metros lineales. Yo he estado en Así Cusco. es. Cusco está a 3.200, la parte baja, pero está a 3.800, pues la parte alta. Y me imagino que Así esos es. otros 400 metros para llegar a 4.200 tienen que ser infernalmente peores. Sí, Porque, son muy complejos. Muy complejos. La geografía es sumamente compleja. claro, entonces, Entonces, claro, nos encontramos ante elementos de este tipo, que son elementos naturales, que claro, incluso, por ejemplo, nos encontramos ante la situación de cómo hacemos para poder garantizar, por ejemplo, que esa acta electoral que se esté escaneando llegue oportunamente, ¿no? Si es que incluso hay problemas con el Internet claro, satelital. Hay comunidades que claro, no cuentan con Internet, a pesar de que están a 5.000 metros sobre el nivel del mar, o a pesar de que se encuentran en la selva. No, o sea, las distancias son abrumadoras. claro. Entonces, claro, ahí es donde radica, insisto, esto de lo que conversamos al inicio, esa idea garantista del proceso electoral, de llevar físicamente las actas. Y claro, creo que algo tendríamos que hacer, sí, hay mecanismos que hoy se prestan incluso para poder mejorar el procedimiento, los hay. Hay empresas que hoy se dedican estrictamente a prestar este tipo de servicios en Europa y lo hacen en América Latina y en diferentes lugares del mundo. El tema es también tratar de entrar en todo caso en la conciencia tanto ciudadana como también de nuestros representantes y desde luego de nuestros funcionarios públicos, ¿no? Para poder cambiar un poco ese chip de que es posible introducir mecanismos alternos. Claro, el tema del Internet se podría solucionar fácilmente, pero yo me imagino que la izquierda va a reclamar porque sería de usar Starlink. Pero Starlink es el señor Elon Musk, cuyo solo nombre Sí, es como conjurar a Satanás, Luzbel, Lucifer, Astaroth, Asmodeus, etcétera, los demás nombres del jefe de una compañera nuestra que trabaja para él fuera de las horas de la radio. Y claro, no lo van a aceptar jamás. Pero con Starlink no hay problema porque es satelital. Ahí así es. Ahora, el ausentismo. Uf. Uf, 8 millones de ausentismo ha habido. Sí, 8 millones. Mírame el 8 ausentismo. millones. 8 millones. Millones de personas que no han votado. De hecho, Pero en el Perú es justo obligatorio votar, el voto es obligatorio. El voto es excepto obligatorio. para los peruanos residentes en el exterior y excepto para los peruanos mayores de 70 años. Aquí están exentos los mayores de 65. Aquí en Bajado, Así es. aquí no nos hemos todavía dado cuenta que el mundo cambió, que la expectativa de vida aquí en Ecuador anda por 84 años y que entonces decir que el de 65, que tiene 20 años más de expectativa de vida, vota si quiere, es una estupidez. 70 está mejor, pero igual. Pero 8 millones es mucho, ¿o no? Es mucho. Eh, las razones pueden ser distintas. Miren, personalmente yo pensaba que el voto blanco o nulo iba a aumentar Ah, bueno. durante esta segunda vuelta, pero no, ha sido todo lo contrario. Se ha reducido. En la primera vuelta fueron 3 millones de votos y ahora es 1 millón de votos. Eso, en buenas cuentas, a mí me hace reflexionar en un sentido positivo, pensar que la gente realmente ha decidido tomar partida. Y eso es importante. Ahora, también es importante reconocer que esos 8 millones de ciudadanos pues deben tener una serie de razones que deben ser muy amplias para no acudir a votar. Y Bueno, es preocupante, sinceramente, porque es 1/3 de la población. Entonces, claro, estamos eligiendo a un claro. representante, ¿no es cierto?, sin 1/3 de la población. Es demasiado. Eso Ahora, también es habría que, importante. siendo justos, restemos a los que no tienen obligación de votar Correcto, y a los mayores de correcto. 70 años, que parece que en el Perú no es nada despreciable la cifra de mayores de 70 años porque la expectativa de vida cada vez crece más. Pero yo le hago una Exactamente. reflexión. Yo tengo 72 años, por tanto, si yo quiero, no voto.
Pero yo el día que no vote será porque esté muerto. Porque, vea, cínicamente hablando, el día que de las elecciones, mi voto vale lo mismo que el del hombre más rico del Ecuador. Ese día valemos igualito, un voto. No es que llega, bueno, mi amigo pues está enfermo ahorita, no. Pero cuando estaba sano, no es que Álvaro Noboa llegaba a votar y decía, oye, yo soy Álvaro Noboa, soy el hombre más rico del Ecuador, dame 10 votos. Se lo iba a quedar mirando y decir, no joda, señor, pues no venga a hacer broma, no. Usted tiene un voto, yo tengo un voto, él tiene un voto. Entonces, si el día que todos somos iguales, yo me quedo en mi casa, primero cometo dos errores. Uno, pierdo la oportunidad de que ese día todos somos iguales. Sin importar cuánta plata tienes, cuántos títulos universitarios tienes, para los que todavía andan pensando en esas pendejadas, aunque no sé si haya cambiado en Lima, pero en Lima todavía hay ciertos sectores que supongo apoyaron al señor Porqui, que creen que todavía existe el virreinato del Perú o Nueva Castilla, y entonces que ellos son, pues, mejor no sigo por allí porque voy a soltar una barbaridad. Pero valemos todos lo mismo. Es el único día que valemos todos lo mismo. Porque al día siguiente a las elecciones no valemos todos lo mismo. Eso es cuento. Ya. Uno. Y dos, si yo no voto, ¿cómo me quejo del resultado de las elecciones? ¿Cómo me quejo que si el presidente o los asambleístas son malos si yo no fui a votar? No me puedo quejar, pues. Entonces iré a votar. Espero no estar nunca en silla de ruedas, porque para eso prefiero estar muerto, pero mientras pueda caminar, valerme por mí mismo, ¿cómo voy a desaprovechar la oportunidad de las dos cosas? De la igualdad de verdad y de ser parte de los que escogieron el destino del país, para bien o para mal. Pero sociológicamente, ¿cuál es la excusa en Perú? Porque con tanta votación tiene que haber un tema. Pues. Sí, de hecho, la cuestión yo creo que está directamente vinculada al desinterés ciudadano, es decir, hay una gran distancia entre el ciudadano, ¿no? y sus autoridades. Y la mejor demostración de esto son las cifras que se nos muestran. La gente cada vez cree más y confía menos, perdón, confía menos y cree menos también en sus instituciones. Y entonces es un poco de esa dejadez de permitir que otros decidan por mí. De hecho, si nosotros revisamos, la gente que más acude a votar, si vemos las cifras, es la gente que está en el sur andino, que está en el norte, que está en el centro del país. Pero digamos que las urbes son las ciudades en las que menos gente acude a votar. Y donde más Eso fácil es ir a votar. Y donde más fácil es ir a votar. Donde más fácil es ir a votar, la gente no va a votar. Y donde es más difícil, la gente trata de acudir. Entonces, claro, ahí sí se cumple este rol que usted bien advierte, ¿no? Que es sentirme igual hoy en día en condiciones como ciudadano. Es que es Pero verdad. claro, luego todo este número que son cerca de 8 millones de ciudadanos, pues no, bueno, sí pueden tener el derecho de protestar si quisieran, pero vamos, ¿cómo poder quejarse de la decisión de uno u otro político si es que no he participado, si es que no he tomado la decisión finalmente de elegir a mi representante, ¿no? Entonces, aquí es un tema de desinterés ciudadano, una distancia muy marcada que se ve establecida tanto entre la ciudadanía y sus instituciones, y pues lamentablemente la muestra clara son este bolsón de 8 millones de ciudadanos peruanos que han decidido no acudir a votar. Y bueno, yo espero que en adelante esto también sirva como una reflexión, porque en septiembre, octubre de este año tenemos elecciones locales y regionales, y esperemos que el ciudadano peruano se tome en serio ese rol. Ahora también seguramente podremos analizar concretamente quiénes han acudido y quiénes no, es decir, sobre una indicadores etarios, ver si los jóvenes, los adultos mayores, los adultos, quiénes son los que han acudido a votar. Pero personalmente considero que quienes más acuden a votar son finalmente adultos mayores y jóvenes. Y la gran brecha está justamente en la adultez, entre los 28 hasta los 40 años, que son los ciudadanos que menos acuden a votar, ¿no? Entonces hay que observar justamente todo ello. Como diría un cínico, ese grupo etario está más preocupado en hacer plata. Y lastimosamente una gran parte de ese grupo etario está preocupado en cómo hacer plata con contratos con el gobierno central o local, que huelen a pescado podrido a 120 millas de distancia, náuticas además, o están de frente pensando, yo no voto para que gane quien gane,
no me puedan decir, no es que fulano votó por el de acá y entonces yo tengo chance de meterme en la administración, generalmente pensando en ver cómo robo. Podría ser, porque esa es la edad en que generalmente van pues a los puestos donde se Ujú. puede ejercitar la magia de que las uñas le crezcan 1,5 metros a cada uno. O no, o usted cree que por ahí no es la cosa. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es la distancia que se genera entre la necesidad de construir el país entre todos y la distancia de construir una fuente de ingresos para cada uno, ¿no? Esa distancia que está muy marcada por este mundo posmoderno, ¿no? Y un país no se construye por un grupo de individuos nada más, sino que se construye por todos sus ciudadanos. A ver, volvamos a Lima. En Lima la primera vuelta la ganó con amplitud López Aliaga. La ganó, así es. Pese a que le abrieron mesas tardísimo, pero ganó ampliamente. Segundo quedó la señora acá y octavo quedó este señor. En Lima, en la segunda vuelta, el señor Sánchez, Roberto Sánchez, yo el otro día me confundí y le puse el mismo nombre que el pillo que tiene España por presidente de gobierno. Pedro Correcto. Sánchez, que el hermano está imputado porque el hombre trabajaba supuestamente en la provincia de Badajoz, era un funcionario público, pero el señor vivía en Portugal. Pero vivía de vivir, no es que iba a dormir, vivía allí. Y entonces uno dice, este hombre tenía el don de la ubicuidad, pues estaba en dos sitios al mismo tiempo. No, estaba robando, el sueldo al menos. La mujer está recontraimputada en ni sé cuántos casos de corrupción. Ha logrado crear una cátedra de maestría cuando su título universitario es dudoso, por ponerlo barato, y no sé si insulté a alguno de los dos o los dos son la misma porquería, pero en todo caso, esa votación de Porky, ¿a dónde se fue? Hay cómo determinarlo. Porque Sánchez Pues sube demasiado, ¿ah? sí, 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 muchísimo, muchísimo. De hecho, si nosotros vemos el voto en Lima, por ejemplo, hoy en la segunda vuelta, la señora Keiko ha sacado prácticamente 4 millones de votos en Ya. segunda vuelta y el señor Sánchez ha sacado 2 millones poco, 2 millones ¿De 200. dónde lo Pero sacó? claro, ahí viene la cuestión, que Lima es no solamente Lima como ciudad metrópoli, sino también Lima Sí. regiones, es decir, el resto de provincias que componen a todo el departamento de Lima, ¿no? Entonces ahí hay que advertir que proviene directamente de ese espacio. De hecho, en Lima, como le advierto propiamente, dentro de la región en todo caso, el voto ha sido muy, muy dividido porque la señora Fujimori sacó apenas, por ejemplo, en lo que es Lima en total, pues no superaba el 20%, sacó 1 millón de votos y el señor López Aliaga sacó 1.200.000. Entonces ahí vamos viendo cómo, por ejemplo, en cierta forma, los votantes de López Aliaga han terminado votando por Keiko Fujimori, pero también hay 1 millón adicional de votos que pues provienen de diferentes espacios que ya pueden provenir del señor Carlos Álvarez, que pueden provenir del señor Spa, que pueden provenir también de Ya, los indecisos que no votaron en primera vuelta. es que ahí viene, claro, acuérdese que usted me ha hecho notar que hubo una gran reducción entre primera y segunda vuelta de voto nulo y blanco. O sea, esa gente fue Dos a votar. millones. Ahí está por los votos. Ahí está una buena parte de la explicación de los votos de Sánchez, porque a ver, asumimos que el proceso es limpio y con todas las Ujú. seguridades que tienen estoy convencido. Pero de algo tiene que haber salido. Vea, en Ecuador, de 11.376.000 que votaron, el ausentismo fue 2.467.000, que en porcentaje en la segunda vuelta fue 16.86. ¿Cuál es el porcentaje de ausentismo de Perú? Más En alto, este ¿no? momento, para la segunda vuelta, el ausentismo total es de 8 millones de personas. Que es bastante más que el 17%. Sí, claro, porque si hablamos que el 100% son cerca de 27 millones, Puta, estamos hablando prácticamente de un más de un tercio. 20 y pico, claro, 27, 28%. Es mucho. Ujú. Así es, Es que, así ¿sabe es qué? muchísimo. Es que todo tiene explicaciones en la vida, ¿no es cierto? ¿Cuántos presidentes ha tenido el Perú en los últimos 8 o 9 años?
8 presidentes. Oiga, nos ganaron. ¿Ah? Nosotros pensábamos que en el año del Señor de 1997 tuvimos 3 presidentes en 3 días. Bucaram, la señora Rosalía Arteaga, la que era la vicepresidenta, pero le hicieron una maniobra y la bypasearon, tuvo 3 días ahí y luego el presidente del Congreso, el doctor Fabián Alarcón. Y de allí vino el fraude con el que ganó Drácula, o sea, Maguad. Van 4 del 96 al 2001 que lo votaron a este tipo. Gustavo Noboa terminó el periodo, van 5. De ahí vino Lucio Gutiérrez, van 6. Lo derrocaron a Lucio Gutiérrez. Subió Palacio, van 7. 7. ¿Y ustedes cuántos tuvieron? Hemos tenido 10 en los 8 en los últimos 10 años. Ya. Del Pero 2018 todos a hoy, elegidos. ¿O porque fueron no, cuántos elegidos? A ver, vamos a los no. electos. La línea más o menos va en el siguiente elemento. En el 2000 en adelante tenemos como ganador al señor Toledo, que le gana al señor Alan García, ¿no es cierto? En el 2001, luego Alan García electo también, en el 2006 le gana Humala, en el 2011 Humala le gana a Keiko Fujimori, hasta ahí tenemos 3 presidentes electos, ¿Qué el fue? cuarto presidente electo es el señor Kuczynski, ¿Ya? ¿no? Que le gana a Y Keiko. de allí el quinto presidente electo ha sido el señor Castillo. ¿Ya? El resto de presidentes han sido designados por sucesión presidencial, porque quien sucedió al señor Kuczynski en el 2017 fue el señor Martín Vizcarra, que era su Claro, vicepresidente. claro, Así. claro. Posterior a ello entró el señor, bueno, que estuvo por apenas 8 días, que ahora ya no recuerdo bien su apellido, No se pero estuvo por preocupe. apenas 8 días, transitó, y después de este señor que era presidente del Congreso, hubo un gobierno de transición del señor Francisco Sagasti de 6 meses. Eso fue hasta justamente la entrada bueno, del gobierno del señor Castillo. Posterior al señor Castillo hemos tenido a la señora Dina Boluarte, que ha sido Sí. su vicepresidenta. Posterior a Dina Boluarte, al Geri, señor Gerí, que ha sido vacado hace 3 meses, y ahora el señor Balcázar. Es decir, si sumamos a los 8 de 2016 a 2026, estaríamos hablando que apenas han sido elegidos 2 popularmente y los otros 6 del 2016 en adelante han sido por sucesión presidencial. claro, aquí ha sido por sucesión presidencial Palacio, que sucedió al presidente Gutiérrez, Gustavo Noboa, que sucedió al presidente Maguad. Bueno, el presidente es decirle mucho a Maguad, pero bueno. Eh, ¿Quién más estuvo allí después de...? Bueno, Alarcón en el 97 que sucedió a Bucaram. Prácticamente nosotros no hemos tenido un presidente que complete su periodo. ¿Desde cuándo? Desde Durán Ballén, que fue cuando tuvimos el conflicto del CENEPA, que él fue presidente entre el 92 y 96. Y ahí vinieron las elecciones, se hizo el fraude y se le iba a Maguad. No, perdón, ahí vino la elección y ganó Bucaram. A Bucaram lo derrocaron en febrero del 97. Ahí lo sucedió el vicepresidente, saltándose a Rosalía, el presidente del Congreso. De ahí vino elecciones del 98, lo eligieron a Maguad con fraude. No terminó el periodo porque lo derrocó el golpe de Estado del coronel Gutiérrez. Continuó el periodo del vicepresidente, el doctor Gustavo Noboa, que en paz descanse. Luego de la elección de Gustavo Noboa vino la elección de Gutiérrez, que tampoco terminó el periodo porque lo tumbaron y lo reemplazó el vicepresidente, el doctor Palacio. Y hasta ahí llegó, porque en la siguiente elección ganó el presidente Correa y al presidente Correa sí no hubo como tumbarlo, porque tenía mayoría en el Congreso. Así es. Entonces ahí no hay como tumbar. Entiendo que ahorita
quien gane no tiene riesgo de que lo declaren vacante. Oye, explíqueme bien, ¿cómo es eso de que en la Constitución peruana, que es un país civilizado, de los más civilizados, la Universidad de San Marcos de Lima es la más antigua de América, bastante más antigua que Harvard, por si acaso? Existe un artículo en la Constitución que dice que el Congreso puede declarar vacante la presidencia de la República por incapacidad moral. Pero la incapacidad moral, compañero, es algo bien subjetivo. Porque, por ejemplo, para mí, medio en broma, medio en serio, los partidarios de cierto equipo de fútbol son todos incapaces morales. Y seguramente para los partidarios de ese equipo de fútbol, los partidarios de mi equipo, somos todos incapazmente morales. Pero eso es subjetivo. ¿Cómo puede haber un artículo tan subjetivo en una constitución? ¿De quién fue la idea? Bien, veamos aquí, esta es una cuestión estrictamente histórica. Bueno, como bien sabemos, América Latina se pasó haciendo y deshaciendo constituciones, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX. Y en el caso peruano específicamente, claro, el caudillismo del siglo XIX generó justamente la necesidad de que se vayan incorporando una serie de mecanismos de control político hacia el presidente para evitar que ese caudillo se extrapole justamente en el ejercicio de sus funciones. No. Y dentro de esa lógica se fueron incorporando a partir de la Constitución del 56, de 1856, figuras de corte parlamentario. 1856. 1856, figuras de corte parlamentario, como la moción de censura, por Ya. ejemplo, o la figura del Consejo de Ministros, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y de ahí en adelante, las sucesivas constituciones del 60, del 20, del 33, del 79 y la vigente del 93 han ido fortaleciendo sus mecanismos. ¿Justamente para qué? Para evitar que se genere una extrapolación en el poder de parte del presidente. Entonces, todos esos mecanismos de control parlamentario han derivado concretamente en dos elementos específicos que generan la inestabilidad. Uno de estos es la vacancia por incapacidad moral. Y claro, en su momento, al presidente Fujimori se le declaró por incapacidad moral al haber renunciado por fax. ¿No? Pero claro, esto... Pero eso no es incapacidad moral, porque en el último caso es irresponsabilidad, si usted quiere, o ganas de orobar, o que ya. Pero eso no es incapaz, eso no lo convierte en incapaz moral a nadie. Esa es la cuestión, de que la denominación que se le da a la incapacidad moral es una denominación demasiado vaga. Y de hecho, en su momento, en el propio Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de establecer qué era incapacidad moral o, en su efecto, hacer un análisis extensivo de la Constitución y decir, este instrumento genera inestabilidad, por tanto, hay que replegarlo de la Constitución Claro. a través de una reforma. Que Claro. se pudo haber hecho. No lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, claro, nos encontramos ahora ante la posibilidad de que 87 congresistas decidan qué significa moral o no en el Perú. Y mire, le pongo un par de ejemplos históricos. A ver. Bajo esa lógica, si vamos a la época, por ejemplo, del gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, el ¿Primero arquitecto o Fernando segundo? Belaúnde también pudo haber sido vacado. El segundo El gobierno. segundo, El ya. segundo gobierno de Belaúnde. Ya. El segundo gobierno. Pudo haber sido vacado porque él mantenía una relación extramatrimonial con quien luego fue su esposa. Y claro, y poniéndonos bien Opus Dei como el señor Porky, Claro, eso o sea, era una vamos, inmoralidad por eso. terrible, un pecado mortal, se va al infierno. O lo mismo con el presidente García, que tuvo un hijo extramatrimonial durante el periodo, el segundo gobierno. Entonces, vamos, ahí viene la cuestión, ¿no? Esta incapacidad moral, personalmente considero, se utiliza como una especie de bomba nuclear Claro. que genera justamente que el modelo se convierta en un modelo asambleario, donde el Congreso comienza a tener toda la preponderancia respecto del sistema de gobierno. Y claro, eso también lo que termina generando es la inestabilidad en la que nos encontramos. Por ello, en todo caso, podríamos advertir que esta incapacidad moral lo que genera es más inestabilidad, pero sobre todo cuando el presidente no tiene mayoría en el Parlamento o quien lo defienda, o en su defecto, cuando el presidente no tenga liderazgo. ¿Por qué a García no lo vacaban? Porque García tenía muñeca. Claro. ¿Por qué a Humala no lo vacaban? Porque tenía respaldo en el Congreso. Claro. ¿Por qué a Toledo no lo vacaban? Por la misma razón. Claro. ¿Por qué vacaron a Kuczynski? Pues porque no tenía mayoría en el Congreso y tampoco era un presidente fuerte, era un presidente débil. Lo mismo con el señor Castillo. Y en el tiempo también podríamos retroceder. Por ejemplo, cuando ocurrió el golpe de Estado a Bustamante Rivero o el golpe de Estado al señor Fernando Belaúnde en el año 63. Las razones fueron objetivas. No tenían quienes lo defiendan en los parlamentos.
el Congreso no los defendía. Entonces, claro, presidente débil más no contar con mayorías que lo Chao. defiendan, la Está condición de muerto. la inestabilidad se da, es un clima perfecto Claro. para ese virus. Ahora, en estas elecciones hay un empate tan cercano que no hay forma de que se lo vaquen a nadie, porque tendría que haber, por ejemplo, en el Senado, entre Fujimori y los de López Aliaga hacen 30. Los otros juntos hacen 30. 30. Entiendo que se necesita 2 tercios, ¿no? Sí, 2 tercios de votos, Ya. exactamente. Y No hay no nos van a cómo. alcanzar. No hay Porque, cómo. es más, se decía que, por ejemplo, la señora Fujimori tenía mayoría. Pero si nosotros sumamos los votos de la señora Fujimori con los votos, perdón, con los representantes del señor López Aliaga, en realidad la mayoría la tiene la izquierda. Entonces, vamos, esta dinámica de vacar a uno u otro se va a ver mucho más limitada. Además de eso, también hay que añadir que tras la reforma constitucional se han incorporado nuevos reglamentos para el funcionamiento de las dos cámaras. Y dentro de esos reglamentos se establecen una serie de limitaciones para que, por ejemplo, los diputados que en su momento transitaban de un partido a otro o de un grupo parlamentario a otro sin ningún problema, como fue el caso de un congresista Cunha que estuvo en 9 grupos parlamentarios distintos, ¿Cómo? en la En actualidad 9. ya no va a poder ser posible. Perdón, el señor lo eligió, digamos, el partido A. Ok. Correcto. Y luego se fue al B, y luego se fue al C, D, E, F. Oiga, pues ese tipo es un Exacto. sinvergüenza marca mayor. Totalmente. Era un tránsfuga mayor. Usted es un Y claro, él lo monstruo. que hacía era acomodarse de acuerdo a la designación de las comisiones, Claro. a las elecciones de la Cámara, internamente de quién iba a dirigir la Cámara, etcétera, ¿no? No, aquí Entonces, tenemos bueno, tránsfugas, yo creo pero que de un partido a otro, máximo alguien que haya estado en 3, pero en 9, ese hombre aquí lo aplaudiría el Congreso en pleno, pues sería un héroe para ellos, sería la justificación de la pillería. Pero bueno, el tiempo inexorablemente, pero al paso que vamos a volver a conversar, porque esto va para largo. mucho, Sí, mucho. De hecho, ahora se llevan apenas 8.000 votos. ya bajaron Así que 8.000. vamos a ver, No. vamos a ver qué termina ocurriendo. Bien, Joaquín, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Espero volverlo a tener porque esto parece que primero gana alguien la Copa del Mundo y después alguien gana la presidencia. Perdón, el presidente no se posesiona el 28 de julio. El 28 de julio tiene que sí o sí posesionarse la Por Constitución mandato nacional. constitucional, ¿no es ¿Qué cierto? haces? Es por mandato Sí, mandato constitucional. constitucional. Ay. Mandato constitucional. ¿Saben qué? Los de la JE van a tener que acelerar porque no pueden saltarse la Constitución. O sea, el 28 de No, julio. lo que le decía, los plazos son preclusorios, los plazos en el sistema electoral son preclusorios, se tienen que acabar pronto. Esperemos que sea así. Vea que yo no soy creyente, pero que el Señor lo oiga. Le agradezco mucho su amabilidad por habernos acompañado hoy. Le mando un luego, abrazo. un abrazo. Gracias, muy amable. Hasta la Chao. próxima. Hasta mañana, chicos. See you tomorrow. RTP